Para estos efectos, bueno, pues ustedes ya traen muy buenas bases para poder entender estos elementos completamente. Entonces vamos a ver algunos conceptos de lo que son estas presiones, ¿sí? Y algunos factores que los determinan, así como sus valores. Bueno, por favor, alguien que nos quiera leer esta definición de presión arterial sistémica. ¿Qué es la presión arterial sistémica? Fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes de los vasos sanguíneos como resultado de una contracción ventricular. También lo de abajo, ¿verdad? Sí. Ok, variables que la afectan. Resistencias periféricas totales, diámetro de la luz arterial y volumen sanguíneo. O sea, todo esto lo entienden ustedes a la perfección. No creo que haya necesidad de explicar y de alguna manera, pues ya sabemos quiénes están generando esta presión, pues ese paso de la sangre a través de todos estos tubos. Ya ahorita vieron con las diferentes leyes cómo existen estos factores que van a afectar a la presión. Estaba viendo el ejemplo que les puso la doctora sobre con la miel, ¿verdad? Con la miel que es muy viscosa. La sangre también se puede hacer viscosa dependiendo directamente del hematocrito. Estas resistencias periféricas, que están generadas por las arteriolas, pues ustedes también ya lo vieron aquí en esta última ley que vieron. Y la cantidad de sangre, ¿verdad? Que va a haber circulando. Esto lo vimos en el gasto cardíaco. Entonces, yo creo que esta definición no tiene ninguna, ninguna dificultad para ustedes. Bueno, incluso hablamos sobre la diferencia que hay entre presión y tensión, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los componentes de esta presión arterial sistémica? Bueno, son dos grandes que ustedes también ya los conocen, que es la presión sistólica, ¿verdad? Recordemos que en el ciclo cardíaco está conformado por estas dos grandes etapas que son sístole y diástole. Bueno, entonces estos componentes de la presión arterial sistémica son la presión sistólica y la presión diastólica. Ok, ahora léanos por favor qué es la presión sistólica. Usted mismo, doctor, que nos está haciendo. Ok, perdón. Sí, ahí voy. Presión sistólica, la que ejerce el corazón en su movimiento de sístole y transmite a la sangre que circula por las arterias. La presión diastólica es la presión mínima del movimiento de sístole cardíaco. También representa la resistencia que ofrecen los vasos al paso de la sangre. La presión arterial se mide en unidades de ¿qué es? ¿Milímetros de mercurio? Sí, milímetros de Ah, mercurio. Recuerden que también en centímetros de agua. Eso lo van a retomar ustedes cuando estén en los hospitales y tengan necesidad de medir algunas presiones, sobre todo a nivel de cámaras cardíacas. Entonces, eso ahí, considérenlo, ¿sí? Por favor, centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, vean ustedes aquí la presión sistólica, pues ustedes ya saben cuáles son estos movimientos de sístoles que nos van a decir que el corazón está en una contracción, ¿verdad? Ya relacionan todo ello. La diastólica, pues de esta sístole, el mínimo, el ínfimo, ese movimiento que también está representado por la oposición de estos vasos de resistencia, es lo que conocemos como la presión diastólica. Y ustedes ya vieron en práctica clínica los ruidos de Korotkov. Aquí es donde ustedes contestan, sí, ya vieron en práctica clínica los ruidos de Korotkov. Sí, Sí. sí. A ver, cuéntenme, ¿qué son? son los que para medir, ¿no?, la presión arterial. Para medir la presión arterial utilizamos la técnica de auscultación.
¿verdad? ¿Qué son los ruidos de Korotkov? Fíjense que tiene relación con todo lo que les comentó ahorita la doctora Ana sobre el número de Reynolds. Ya, y vayan integrando ustedes. Bueno, ¿para qué me sirvió eso? El flujo laminar, el flujo turbulento. ¿Para qué me sirvió? A ver, hagan esa relación. ¿Cuántos ruidos de Korotkov conocen? 5. ¿Y cuáles son los que en representación de la toma de TEA nos sirven? ¿No? ¿No que ya los habían visto? A ver, revisen por ahí su apunte. ¿El primero y el último? El primero y el último, el primero que me representa, doctor. La presión sistólica y el último la diastólica, que es cuando ya Así pues es silencio. Así es, así es. ¿Ok? Entonces vayan ahí haciendo ese tipo de relaciones. Estos ruidos son sonidos que se generan al paso de la sangre por los vasos. En este caso, ustedes donde colocan el brazalete para la toma de la presión. ¿Sobre qué arteria van a apachurrar? ¿Braquial? Braquial. Ah, la braquial, así es. Entonces, en el momento en el que insuflan el brazalete, ¿qué es lo que sucede con esa arteria? Como disminuye su diámetro. Sí, pues Bueno, la están apachurrando, claro. ¿Y qué sucede con la sangre? Muy bien. Ejerce una presión. La tiene una sangre, mayor resistencia bueno, el flujo tiene mayor resistencia. sí, y de tal modo que si la apachurro toda, acuérdense que ustedes están mientras palpando sobre la braquial, ¿no? Es una de es el proceso, la técnica. En el momento, en qué momento dejo de llenar de aire el brazalete. ¿En qué momento? Ya vieron la técnica, ¿verdad? No. No me digan eso. Es que No me- solamente vimos como un video. Sí, creo que no terminamos como de ver. Solo lo mencionaron, pero Ajá, nada más lo mencionaron, pero no lo vimos como ¿Qué tal. mencionaron? A ver, cuéntenme qué mencionaron. Que se dejaba de insuflar como pues se dejaba de insuflar cuando como la aguja del baumanómetro estaba como más de la mitad, un poquito más de la mitad. Y entonces se iba dejando Seguro. escapar la presión. Ustedes, en el momento en el que colocan el brazalete, van a buscar la arteria braquial. Van a buscar la arteria braquial y con sus dos deditos, índice y medio, van a palparla y van a empezar a insuflar. Pero no voy a llenar de aire el brazalete hasta que me dé la gana. Voy a dejar de llenarlo de aire hasta que ya no perciba el pulso braquial. No pusieron atención al video entonces. Hasta que ya no percibo el pulso braquial. Entonces, ¿para qué hago esa palpación? Coloco el brazalete, ubico la arteria braquial, palpo por medio de esa palpación, lleno de aire hasta que dejo de sentir el pulso. Si dejé de sentir el pulso de la arteria braquial, ¿qué le está sucediendo a esa arteria? No hay flujo. Así es, no hay flujo, la apachurré, detuve el flujo sanguíneo momentáneamente, ¿verdad? Lo detuve, ¿ok?
Pero todo esto se hace con la finalidad, doctores, de generar un flujo turbulento. Porque en el momento en el que voy sacando el aire, ¿sí? Se van a escuchar ese flujo turbulento. Me va a estar generando sonidos que son estos ruidos de Korotkov. Entonces, en el momento en el que ya tengo ahí esa sangre contenida y voy sacando el aire, pues escucho estos ruidos. ¿Ok? Entonces, el primer ruido que voy a escuchar va a pertenecer a esta presión sistólica y el último, pues a la diastólica. Ojo, se los habían dicho. Pues entonces, ¿cómo van a tomar la presión, doctores? Los van a reprobar, los van a reprobar. Y si regresamos ya en estos días, no los quiero espantar, pero vamos a hacer examen práctico. Entonces, revisen, les voy a compartir por correo electrónico un video donde, bueno, yo utilizo ese para que ustedes sepan los pasitos para ir tomando la presión y otro video donde se escuchan los ruidos. ¿Sí? Entonces se los voy a compartir por ahí. Aquí entre nos, para no herir susceptibilidades, se los voy a pasar por correo, ¿no? Pero ojo, deben de saber la técnica, lean la técnica. Tienen que leerla. ¿A cuántos centímetros del pliegue del codo se ubica el manguito? Se coloca. ¿Son a 2 dedos? Pero pues yo soy bien flaca, doctora, y tengo los dedos bien flacos. ¿Será lo mismo que una persona gordita que tenga los dedos gorditos? No, No. Eso de los 2 dedos lo dicen la enfermería sin herir también susceptibilidades. 2 centímetros. 2 centímetros por encima del pliegue. ¿Por qué? Porque ustedes sí saben por dónde corre la arteria braquial y saben perfectamente el lugar donde se bifurca para formar la radial y la cubital, ¿verdad? Si yo coloco el brazalete justo en el pliegue, ya no puedo palpar la braquial porque se bifurca ¿dónde? Lo vimos, ¿eh? Un poquito más arriba del doblez del codo, ¿no? ¿Segura? No, es más abajo, como 2 centímetros más abajo del pliegue del codo. Exacto, es por debajo. Por ahí dicen los libros que por ahí en una fosita, ¿no? En una fosita. Pero si yo lo coloco por encima del pliegue, tengo ese espacio porque todavía por ahí está la arteria braquial como tal, con ese nombre. Pasando el pliegue, ya se bifurca en radial y en cubital. Entonces, por eso lo coloco así. Ustedes ya saben la técnica y también tienen el fundamento. No nomás es aprenderse la técnica como perico. Entonces, ¿por qué voy a palpar ese pulso? Porque tengo que cerciorarme de que ya no pase sangre por ese vaso, por esa arteria. En el momento en el que no pasa sangre, estoy generando ahí una determinada presión que al momento de irlo sacando me va a generar una turbulencia. Y esa turbulencia, conforme va evolucionando, me va a generar los ruidos de Korotkov hasta que desaparecen y vuelve todo a la normalidad. ¿Ok? Bueno, esto es, vean ustedes aquí. Les acaba de decir la doctora Ana que si ustedes abren su llave, su grifo ahí en sus casitas,
cómo es que se va a dar este flujo, cómo va a salir. Y si lo abren demasiado, va a generar sonido. Entonces, conforme la sangre pasa con este flujo laminar, pues no hay ruidos. Entonces, la arteria, por lo normal, aquí dice silenciosa. Entonces, cuando inflamos el manguito, es cuando estamos generando esas turbulencias, porque estamos apachurrando la arteria. Y vean ustedes, se va a generar este flujo turbulento. Yo encontré estos valores, por ahí hay otros que son de más de 4000. Entonces van a ir un tanto variables. ¿Ok? Ocurre un flujo laminar que se amolda a un perfil organizado parabólicamente. Por ahí les presento una imagen muy bonita, la maestra Ana. Entonces, cuando la sangre tiene una tendencia al desorden, que es lo que me marca el número de Reynolds, una tendencia a un desorden, vean ustedes. Aquí van bien formaditos, ¿no? 1, 2, 1, 2. Y aquí todo el mundo corre para todos lados. Rompen filas. Aquí rompieron la fila. Entonces hay una tendencia al desorden, que es lo que me mide el número de Reynolds. Y pues se origina este flujo turbulento por esas vibraciones que se generan en el vaso porque la sangre choca, ¿ok? Y es lo que me va a producir estos ruidos. Entonces vean ustedes, cuando la presión en el manguito está por arriba de la presión sistólica, la arteria está completamente apachurrada, constreñida, ¿sí? Y en ese momento, pues no va a haber ruidos. Si la presión en el manguito está por debajo de la presión diastólica, la arteria está abierta y el flujo es laminar. Ya en un estado de reposo, antes de que ustedes le tomen la presión a su paciente, tiene un flujo laminar. Vamos a generar un flujo turbulento. Voy a desordenar ese flujo. Entonces, cuando la presión en el manguito está entre las presiones diastólica y sistólica, el flujo sanguíneo es turbulento, o sea, desde la sístole hasta la diástole, desde la sistólica hasta la diastólica, ¿sí? Ese flujo va a ser turbulento, pero va a ir bajando esa turbulencia, va a ir bajando, descendiendo ese desorden. El flujo sanguíneo es turbulento y los ruidos de Korotkov se auscultan con cada sístole. ¿Ok? Entonces vean ustedes aquí, no hay ruidos porque ya la apachurramos. Vamos soltando el aire, vean ustedes cómo se va generando la turbulencia. ¿Sí? Se escuchan el primer ruido, el segundo, el tercero. ¿Sí? Conforme va descendiendo, va haciéndose menos audibles esos ruidos hasta que ya no escucho nada. Y el último ruido, cuando aproximadamente en el esfigmo veo esta medida. ¿Ok? Esto es lo que está generando aquí está erróneo, medición de la TA. Recuerden que lo que estamos midiendo aquí es la tensión. Eso ya se los expliqué también, ¿verdad? La tensión. Sí. E indirectamente estamos midiendo la presión. Y vean ustedes aquí. Entonces, esta presión, vean ustedes aquí cómo está generando el primer ruido. Aquí hay colores diferentes. Yo lo veo gris, un azul bajito y un azul fuertecito, ¿no? Entonces, cuando no hay flujo, pues estamos en un silencio. Aquí en este momento ustedes no están palpando el pulso. Aquí no lo están palpando porque hay un silencio. En ese momento detengo la entrada de aire al brazalete. Ok, entonces voy abriendo la válvula,
voy abriendo la válvula, empieza a generar el, perdón, el flujo turbulento y escucho el primer ruido, aproximadamente a 120 milímetros de mercurio. Vean ustedes aquí, se generó, pero va hasta que desaparece, ¿sí? Y justo en el último ruido, ¿sí? Ya empieza un flujo laminar. Entonces tengo de aquí hasta aquí. Ojo, ojo, porque algunas redacciones de libros nos dicen que es el último silencio. Entonces, si es un silencio, no puede ser un ruido. Y eso les da a ustedes confusión, porque cuando se les pregunta en los exámenes, ustedes dicen que el primer silencio es el último ruido. O sea, o es silencio o es ruido. Es el último ruido. Antes, en el umbral donde empieza el silencio. ¿Okay? Entonces, la medida es en el último ruido. En el último ruido. Posteriormente, pues vuelve a un flujo laminar. ¿Ok? Entonces, espero que sí haya quedado entendido esto. Viene de un ruido intenso, fuerte, y va bajando hasta que se escuche el último, ¿sí? Y entra la arteria en el flujo laminar con otro silencio. Este silencio es durante la entrada de aire en el brazalete. Y este es sin aire, con una circulación de la sangre laminar, circulación laminar aquí, pero acá no hay circulación. ¿Ok? Generé yo este momento para que apareciera un flujo turbulento y poder escuchar lo que sucede ahí. Entonces, este es un método de auscultación indirecto de la toma de la presión, porque tomo la tensión, mido la tensión para que indirectamente esté midiendo la presión. Entonces, ese es un método auscultatorio. Ok, bueno, entonces, hay una presión que nos interesa mucho, que es la presión diferencial. También la van a encontrar como la presión de pulso. Entonces, si nos hace favor de leer, a ver ahora una de las doctoras, por favor. Sí, es la presión reflejo del volumen sistólico. Se genera por el aumento de la presión desde cifras diastólicas hasta cifras sistólicas. Por lo tanto, es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Ok, Cuando entonces, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, cuando vamos a tener una presión diferencial, pues tenemos que tomar en cuenta estas dos medidas, ¿sí? La sistólica y la diastólica. Y aquí nos lo dice claramente, va a ser la diferencia entre ambas. Ahora sí, por favor, aquí. Cuando disminuye esta diferencia, representa una dificultad circulatoria al paso de la sangre por las arterias. Así es. Entonces va disminuyendo, ¿sí? La diferencia conforme se va generando esta circulación. Entonces aquí tenemos una presión de pulso, va a ser igual a la presión sistólica menos la presión diastólica, ¿ok? En promedio, doctores, tenemos estas medidas. Recuerden ustedes que pueden ser muy variables. Variables y en todos los momentos, en todos los minutos de nuestra vida, se están generando estas variaciones. De ahí la importancia de tomarla en reposo y de preferencia
en decúbito supino. ¿Ok? Reposo o de preferencia en decúbito supino. Si bien la podemos tomar sentado, sí, pero ya va a variar. Si bien la podemos tomar de pie, también, pero va a variar. ¿Ok? De ahí también la importancia de tomarla en el brazo izquierdo, porque en el brazo derecho también es variable. ¿Ok? Muy poco, pero recuerden ustedes que sí nos interesa tomarla lo más cercano a la exactitud, lo más cercano. ¿Ok? Bueno, entonces, esta presión diferencial o presión de pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica. Entonces, tenemos una medida de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. A ver, chéquenle si está bien hecha la cuenta. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Bueno. La presión arterial media. A ver, por favor, aquí lean. Doctora, usted, por favor, que está haciéndonos la gracia de leer. Sí. Presión arterial media. Representa la presión arterial promedio durante el ciclo cardíaco. No es un promedio aritmético simple porque la diástole es más prolongada que la sístole. Cálculo aproximado es añadir 1/3 parte de la presión de pulso a la presión diastólica. PAM, presión diastólica, más 1/3 de presión del pulso. Y PAM es Hasta ahí, igual a hasta ahí. 8. Ok. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, entonces, ¿recuerdan ustedes? Ayer les envié el esquema de Biggers con una de sus compañeras. Espero que lo tengan todos. Ahí en ese esquema, pues están representados las curvas de todos los elementos que participan en el ciclo cardíaco. Curvas de presión, ¿sí? Curvas de volumen, ruidos cardíacos, gráficas del impulso eléctrico, ¿ok? Todo lo que ocurre durante un ciclo. Este esquema incluye 2 ciclos. Ahí están incluidos 2 ciclos. Entonces, estas dos grandes partes del ciclo cardíaco, sístole y diástole, ahí empezamos con una sístole. Y esa sístole es cortita, a diferencia de la diástole. ¿Ok? Entonces, por eso es que no se considera como un promedio aritmético. Sin embargo, pues va acercándose a ello. La presión arterial media, hay varias fórmulas para poder calcular. La presión diastólica más 1/3 de la presión de pulso. ¿Ok? Entonces, la presión diastólica en un promedio es de 80 milímetros de mercurio, más 1/3 de 40, que fue lo que sacamos ahorita aquí. Hagan la cuentecita, por favor. ¿Cuánto nos da? 93.3. Ujú. ¿De la Rosa Núñez es del salón? Creo que no. No. Bueno, No. ya no la voy a dejar entrar. Ok, hay que ser. Muy bien. Entonces, vean ustedes. Sí, ya sacaron la cuentecita. 80 milímetros de mercurio más 1/3 de 40 y nos dio ¿cuánto? 93.3. 93.33333. ¿Ok? Entonces, como vemos esta presión arterial media, se debe de ir acercando a 100, que sería el valor aritmético. Pero, ¿qué importancia tiene esta presión? Esta es otra manera de calcularla. A ver, hagan doctores. 1/3 de la sistólica más 2/3 de la diastólica. O sea, 1/3 de 120 milímetros más 2/3 de... Si pueden pintar aquí, váyanla haciendo aquí encima.
Sí, Da lo también. mismo, ¿no? Pero a ver, hagan el desarrollo de esto. ¿Sí, no? Y luego, ya síganle. Yo sé que ustedes son bien hábiles y ya lo hacen en la mente, pero ejercitemos un poquito. Inténlo. Ok. Ujú. Alan, dale agua, ¿no? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, estas son las cuentecitas que yo sé que ustedes ya las hicieron rápidamente en sus mentes. Muy bien. Viene a ser. Ok. Bueno, pues cada una de estas presiones tiene un significado para el mantenimiento de la homeostasis. Ahí recordemos qué es esta homeostasis, por favor. ¿Qué es la homeostasis? Sí conocen ese término, ¿verdad, doctores? Sí. Un A ver, equilibrio. ¿qué es? ¿Qué es? Cuéntenos. Es un equilibrio Ujú. ¿En dónde? entre todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Sí, sí, pero algo así más refinado para que esos sistemas, esos órganos, esos tejidos tengan un equilibrio en donde debe estar generándose ese equilibrio. A En nivel las celular. funciones metabólicas. A ver, otra vez, dijeron al mismo tiempo y no les entendí. A ver, doctora, ¿usted qué dijo? En las funciones metabólicas de las células. En las funciones metabólicas de las células, ok. ¿Y usted, doctor, qué dijo? Dije a nivel celular. A nivel celular, pues están muy cerca ambos. Debe de haber un equilibrio y lo manejan los libros así entre el medio interno y el medio externo.
pero se refiere precisamente al medio interno celular y al medio externo, o sea, el extracelular. Todos los elementos que se encuentran dentro y fuera de las células que nos van a formar tejidos y que esos tejidos nos van a formar órganos y que esos órganos nos van a formar un organismo, deben estar en equilibrio. Para que el organismo esté en equilibrio, pues los órganos tienen que estar en equilibrio. Para que los órganos estén en equilibrio, los tejidos tienen que estar en equilibrio. Para que los tejidos estén en equilibrio, ¿sí? Las células deben de mantener un equilibrio entre su espacio interno y el externo, el espacio extracelular. ¿Ok? Entonces, cualquier modificación, cualquier alteración a ese nivel va a generar daño celular, va a generar daño al tejido, va a generar daño al órgano y va a generar daño al organismo. ¿Ok? Entonces, vean ustedes aquí, dice aquí, así por ejemplo, un aumento desmesurado de la presión sistólica puede romper una arteria y provocar una hemorragia. Entonces, muchas ocasiones vemos, ustedes van a encontrar a sus pacientes con este tipo de, que les llaman ellos derrames. Entonces, aquí hubo un desequilibrio en la presión, ¿sí? Un desequilibrio en la presión por alguna situación, ¿ok? Y pues generó la ruptura de un vaso por ahí que se convirtió en esto, ¿ok? Las epistaxis que son a veces de difícil control y que nos llegan a los servicios de urgencia muy frecuentes. Aquí ustedes hay que descartar el origen de esta hemorragia, pero pudo haber sido originada por un cambio brusco en la presión. Entonces hay que hacer semiología, hay que investigar aquí cuál puede ser el origen. De primera instancia, pues lo que me interesa es taparlo. Ustedes ya van a aprender a hacer tapones, a hacer taponamientos nasales, a agregar sustancias vasoconstrictoras para que detengan estos sangrados. Muchas veces es muy difícil, ¿eh? Los pacientes vienen a veces ya complicados, de larga evolución y a veces es muy difícil, pero bueno, aquí ustedes en los servicios de urgencias hay que estabilizar, Entonces, pues evitar que siga saliendo sangre aquí. Aquí hacer una medida, ¿no? De la presión, ver cuánto es lo que tiene la persona. Y tal vez dar aquí algún medicamento que baje la presión lentamente, porque tampoco podemos hacer una baja de presión tan súbita que caiga en hipotensión, porque después vendrá un rebote. Entonces, hoy hay muchos cuidados ahí en los servicios de urgencia. ¿Ok? Entonces, mínimo fuera esto, que de alguna manera pues es más fácil de controlar. Pero cuando vienen infartos cerebrales, infartos cardíacos, pues las cosas se complican un poco más. Entonces, deben de estar estas presiones pues lo más acercado a la normalidad. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí tenemos otros ejemplitos. Vean, un aumento de la presión diastólica viene provocada por una dificultad circulatoria que va a conllevar a un aumento de la resistencia al paso de la sangre. ¿Ok? Entonces vean ustedes cómo se puede generar por la alteración de alguna de estas presiones problemas, ¿no? A este nivel. Una presión diferencial o de pulso disminuida muestra que los valores de la presión sistólica y de la diastólica se aproximan. Entonces recuerden ustedes lo que les comentó la maestra Ana sobre esta dinámica que debe de haber en los vasos. ¿Sí? Debe de haber una presión 1 y una presión 2.
una presión 1 y una presión 2. ¿Sí? Aquí en la presión 1, pues tenemos los famosos 120, vamos a ponerlo. Y aquí tenemos los 80. Bueno, de tal manera que el flujo sea de mayor a menor presión. O sea, la sangre aquí en este vasito va a correr así. Si tenemos un valor disminuido de la diferencial de pulso, ¿sí? ¿Que de cuánto es la diferencial de pulso? De 40, ¿no? De 40, ¿sí? Va a suceder esto. Se van a colapsar los vasos si se acerca ese valor. ¿Ok? Si se empiezan a igualar estas presiones. Si se empiezan a igualar, no va a haber circulación sanguínea. No la hay. Debe de haber gradiente de presión. Un gradiente de presión que está representado aquí por estos valores de la TEA. Entonces, si no hay, los vasos colapsan y es como si fueran los globos que se inflaron, pero posteriormente pues se les terminó el aire y quedaron apachurrados, ¿sí? En un vaso que está colapsado, no hay circulación. No hay circulación. Vean aquí lo más grave. Una presión media disminuida puede afectar gravemente la función renal. Para que el riñón trabaje de una manera adecuada, una presión media entre 70 y 105. Porque pues toman los rangos también de las personas adultas mayores, cuyas presiones medias pues van aumentando también conforme la edad. La esclerosis de los vasos que se endurecen, aunadas con las famosas ateroesclerosis. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Ateroesclerosis y arterioesclerosis. La arterioesclerosis es que los vasos sanguíneos en las personas adultas mayores se hacen duros, se endurecen, se fibrosan, se hacen menos elásticos. Y la ateroesclerosis son vasos que están ocluidos por placas aterómicas. Ya vamos a ver más adelante cómo es que se forman esas placas aterómicas. Estos son los valores normales que ustedes ya conocen. Esta es una de las nuevas clasificaciones a partir de 2017, sí, de 2017 se están considerando estos valores. Entonces, esta ténganla bien presente, y tienen que aprenderla, ¿ok? ¿Cómo es que se categoriza ahora la presión arterial? Entonces, estamos aquí. Vean ustedes, menos de 120, menos de 80. ¿Ok? Entonces, de aquí, vean ustedes, doctores, la importancia de tomarlo con la técnica correcta. Porque si por algún error mío tuve 120 o 121 o 119, si de 119 me pasé a 121, pues imagínense, ya estoy clasificando o categorizando a mi paciente erróneamente. Entonces, lean bien la técnica. Lean bien la técnica. ¿Sí? Ya cuando ustedes rotan por los sistemas de cardio, ahí van a tomar la presión sentado, parado, acostado, en el brazo derecho, en el brazo izquierdo. Y se complican las cosas cuando las personas no tienen brazos. Hay que tomarlas en las piernas.
vean las técnicas para tomar la presión arterial en las piernas. ¿Qué pulso tomarían para llevar a cabo la técnica en una pierna? El poplitleo. El popliteo. Ahí sí tienen que, mire, esto es lo correcto, ¿eh? Popliteo. Porque por ahí dicen popitleo y aquí no lleva la L, la lleva aquí, popliteo, ¿ok? Así es. Entonces, ojo, pónganse bien truchos, bien chuchos cuereros. Bueno, entonces vamos a tomar un receso de 15 minutos y regresamos con circulación capilar, ¿va? Vayan a tomar algo. Gracias, doctora. Ok, Gracias, doctora. vale.